Bueno, mi nombre es Eduardo José Villamil. Nací en Sutatausa, un municipio que queda ubicado en la provincia de Ibaté, en el norte de Cundinamarca. Nací en 1951. Bueno, en la vía de Zipaquirá a Chiquinquirá queda mi pueblo. Y en ese pueblo, en Sutatausa, había bandas de músicos que hacían las retretas los días domingos en el parque principal. Y como por ahí pasaban los promeseros, la gente que iba a cumplir la promesa a la vez de Chiquinquirá, entonces salía a recibirlo la banda de músicos, a los grupos que iban del sur de Colombia y que pasaban por allí y ahí pernoctaban. En ese tiempo, en un día que estaban ahí, entonces se hacía como una ronda de música, de cantos y de baile, de danzas. Entonces se bailaba básicamente bambuco, pasillo, torbellino, y con ellos compartíamos. Y era como acompañante de mi abuela, y tal vez de ahí aprendí algo de la música colombiana, o bastante. Y a ella le gustaba mucho la música de Garzón y Collazos, de los grupos del Tolima y de Antioquia. Esa es digamos que el inicio mío en la parte de la música colombiana. Yo comencé, digamos que de manera autodidáctica, a observar videos, composiciones, y en un momento determinado tuve la necesidad de ir a asesorar un grupo en Fomeque, en el encuentro departamental, pero yo no tenía muchas nociones de la danza, básicamente de la estructura, de la composición, de la parte coreográfica, y entonces me sentí como regular en ese momento, y el departamento de Cundinamarca entonces comenzó a ofrecer cursos en danzas, y ahí aparecieron unos maestros, el maestro, la maestra Rosaura, recuerdo, había otro maestro, Luis Ernesto Moreno, y con ellos comencé a aprender y comenzaban a enseñarme exactamente el diseño coreográfico y el desenvolvimiento en la danza. Ahí tomé varios cursos a través del Centro Experimental Piloto de Cundinamarca, y luego hubo algunos encuentros a nivel internacional, entonces me metí, tuve oportunidad de asistir a algunos talleres con la maestra Delia Zapata Olivella y aprender algo de la parte del Pacífico y el Atlántico, y me fui metiendo en ese campo y estudiando así durante bastantes años. Me convertí también entonces en director de danzas del grupo de danzas de la Normal Superior de Pasca, y comenzamos a hacer trabajo. Posteriormente me vinculé al grupo de danzas del distrito, y ahí conocí, por ejemplo, a otras personas como a Tito Montes, que era profesor de la Universidad Pedagógica y era el director de ballet del Distrito Especial de Bogotá. Y Luis Ernesto Moreno definitivamente me ayudaba bastante, y ellos eran unos investigadores muy buenos. A mí me parece que las personas que inicialmente me introdujeron en la danza, es que les gustaba la danza típica, la danza auténtica, que, digamos, continuaban con los parámetros, y de cada región les gustaba la autenticidad. Bien, más que la creatividad, siempre se fijaban en la autenticidad. De ahí que con ellos aprendí a respetar esa parte. No solamente, nunca me preocupé por crear cosas nuevas, nada, sino tratar de recordar o de indagar
exactamente cómo era el desenvolvimiento, cómo era la historia, de dónde provenía las danzas, cuál era su origen, y siempre hacía énfasis en esa parte. Eso fue, digamos, la parte más valiosa que aprendí de ellos. Bueno, inicialmente pues digamos que la falta de una escuela o de una institución que lo enfoque a uno en ese cuento, pero era una dificultad. Otra parte a veces la falta de tiempo, ¿no? Porque yo era docente de matemáticas y pues tenía poco tiempo, pero todas las épocas de vacaciones las dedicaba a prepararme. La parte más difícil de pronto era la financiación de los grupos. La parte económica siempre lo afecta a uno. Uno de los muchachos le ponía mucho empeño a las danzas, me gustaba prepararlos, con ellos trabajábamos muchísimo, pero cuando íbamos a salir teníamos dificultades. Entonces me alié también con una empresa cooperativa y esa empresa me facilitaba el transporte, me daba los refrigerios, me colaboraba mucho para que el grupo, simultáneamente que le hacíamos a ellos publicidad y le colaborábamos, pues ellos nos daban muchos recursos. El municipio nos ayudaba poco, ¿bien? Y entonces nos tocaba de pronto hacer actividades nosotros mismos para levantar los trajes. Y en Nemocón, por ejemplo, nos colaboró mucho las señoras de allá para diseñar los pañolones. Entonces era cosa fenomenal. Algo que le entusiasmaba a uno era que cada vez que uno iba a trabajar encontraba gente que lo apoyaba y gente que le gustaba la danza. Entonces con eso superaba uno los obstáculos, las pocas dificultades que tenía, las superaba con eso. Y finalmente, después, con el tiempo me tocó retirarme porque el grupo funcionaba casi con lo de mi sueldo mensual. Tenía que aportar todo mi dinero para que los grupos funcionaran. Bueno, siempre pensé que uno lleva como en la sangre una marca impresa de su región, de su lugar de origen. Y entonces a mí siempre me gustó mucho más la danza de la región andina. Entonces siempre estuve haciendo énfasis en el bambuco, en el torbellino, en el pasillo. Bueno, las danzas casi todas tienen la misma connotación, el ritmo de 3x4 de la región andina. Sí, insistimos un poquito en la danza de pronto del Pacífico, en la de la costa, pero me parecía que ellos lo hacen mucho mejor, como que su sangre, la cadencia, para ellos es diferente a lo que nosotros, y el ritmo normalmente es un ritmo de mucho más rápido. El ritmo de 3x4 es más pausado y es generalizado casi a toda América, desde México hasta la Patagonia. El ritmo de 3x4 como que se impone, entonces eso le pega a uno continuamente, la marcación rítmica lo mete a uno en ese cuento. Bueno, yo inicialmente atendía un poquito a o bastante al maestro Jacinto Jaramillo y sus textos, sus orientaciones, me parecía que era como lo más acertado. Ese era, digamos, que era mi personaje central. Ya después conocí a Adelia y conocí a otros otras personas dedicadas a la danza, pero ellos me marcaban como el camino. El maestro Jacinto fue especial para mí. Bueno, yo comencé, digamos que no pensé nunca en esa característica de ser maestro, pero de pronto como que en la medida que iba viendo que
avanzaba en el conocimiento de la danza, que profundizaba y que me gustaba estar en talleres en diferentes regiones de Colombia y que se me facilitaba y entonces después trataba de tomar esos conocimientos y aplicarlos a mis grupos de danzas. Entonces como que ya cuando sale uno al público, cuando lo llaman, cuando le conocen, su trabajo está muy bueno, su trabajo es excelente, vengan que lo vamos a invitar a otro evento, por ejemplo en Facatativá, o que vamos a Chocontá, o que vamos a Ibagué. Entonces ya comienza uno a sentir como el carisma de que tienen que ser unos responsables con su profesión, y de pronto no le importaba mucho el título de maestro, pero así lo denominaban y le parece. Ya se sentía uno bastante preparado en ese campo. Bueno, yo siempre, normalmente en mi experiencia como docente de danza, como maestro, siempre comienzo, digamos, por tratar de que los muchachos o que la gente que estaban conmigo en danzas fueran marcando la música, aprendieran a marcarla, primero con las manos, con los pies, con el cuerpo, con la cintura, y posteriormente les iba echando el cuento de dónde venía una danza y cómo era el paso básico, ir haciendo el paso básico y finalmente hacer una coreografía completa. De tal manera que el muchacho sintiera que efectivamente eso tenía una razón de ser, que el paso no es una cuestión de un momento a otro, o que alguien se ingenió, ¿no? Sino que simplemente atiende a una costumbre de una región o de una provincia o un departamento. Y entonces, cuando uno conoce el origen de la danza, cuando uno sabe por qué el paso se hace de esa manera, entonces le llega más a la gente. Y ahí de pronto me iba muy bien con los muchachos, porque eran conscientes de lo que estaban haciendo. Fuera de eso, pues la disciplina, ¿no? Uno manejaba mucho disciplina con el grupo, el cumplimiento, el trato interpersonal siempre excelente, que no hubiera encuentro entre los muchachos, que no hubiera discordia, sino que hubiera un respeto máximo. El hecho, por ejemplo, de que cada uno admire el cuerpo del otro, que lo respete, que mantenga la distancia suficiente, que aunque sepa que está en una danza, por ejemplo, y que está intentando conquistar a la pareja, sepa que es simplemente parte de la interpretación, parte de la esencia de la danza. Bueno, a nivel de Cundinamarca, yo creo que lo que más me interesaba siempre era tratar de hacer las cosas muy originales, y entonces logré adentrar bastante en las danzas de Fomic. En cuanto a Fusagasugá y a la región del Sumapaz, pues creo que nos metimos en el cuento de la rumba criolla y tratar de indagar bien sus orígenes, de dónde, por qué el paso, por qué la posición del cuerpo, desde cuándo comenzó eso, de dónde surgió, cómo apareció. Y entonces, fuera de eso, queríamos rescatar la obra del maestro Emilio Sierra y nos metimos en ese cuento con la profesora Lustriana y el profesor Edilberto, y nos metimos en el cuento de hacer un trabajo serio sobre la rumba criolla, aunque yo había trabajado bastante sobre vuelta y vuelta, el pasamanos de Fomic, y claro, las otras danzas que hacía eran la danza, la caña del Tolima, algunas danzas de Antioquia, como el chotis, como parte original de la iniciación en las danzas. Entonces de Antioquia conocíamos bastante, y más como tenía un buen instructor allá, que el profesor Oscar Baus, pues tenía uno mucho
vínculo con la región, nos gustaba mucho la música de los antioqueños y nos volvimos famosos con la interpretación de la redowa. La redowa es un baile extraordinario con mucha energía, con toda la energía que le ponen los paisas a sus actividades, a sus cosas, a cada uno de sus parte cotidiana, ¿no? Entonces con ellos aprendimos esa parte. Entonces éramos famosos por la interpretación de la redowa. Y en Cundinamarca, pues el bambuco, montabas, paloné en la parte del Pasillo y en la parte de Boyacá y Santander, pues el torbellino. La parte, digamos que los logros más importantes fue la formación de personas que querían y que sentían que llevaban en su sangre la música colombiana. Esa fue me parece que es uno de los logros mayores. Que cada uno de esos muchachos que fue mi alumno, que fue parte de mi grupo, apreciaba mucho lo que estaba haciendo, que le gustaba la cultura colombiana, que le gustaba el folclore, que amaba la música y que amaba la danza. Eso digamos que es mi mayor éxito. Bueno, los principios fundamentales decía primero ser respetuosos en la originalidad, o sea, mantener la autenticidad de la danza. La otra, ser muy disciplinado, muy respetuoso, vivir la danza, sentir la música, ¿bien? Como que cuando usted escucha la música, como que su sangre y su corazón funcionan de una manera más armónica, como más agradable. Entonces, eso digamos que son las cosas que me gustan más. Que a uno le guste lo que esté haciendo, lo que esté interpretando, que lo sienta, que lo lleve a su interior, que la música la interiorice. Cada vez que hace algún cambio en la música, tiene que usted sentirlo de inmediato. Entonces, esos son, digamos que, cosas que uno aprende y que va queriendo, que va diseñando. Bueno, la parte más dura para mí era cuando inicié, que no conocía mucho de las raíces del folclore. Entonces me daba miedo salir a hacer, digamos, una parte coreográfica donde estaba inventando cosas que no eran. Es decir, esa era un temor al comienzo, pero a medida que uno iba profundizando, como que iba superando eso. Pero efectivamente lo que a mí no me gustaba era salir a hacer cosas que no correspondían al folclore. Esa parte le tenía miedo yo, que de pronto alguien me dijera: lo que usted hizo es muy bonito, pero no pertenece al folclore, eso es de ballet o es de otra cosa. Entonces no, tenemos que hacer las cosas bien hechas, bien. Entonces, superado ese temor, ya fundamentándose bien, formándose bien, preparándose bien, entonces el temor como que se va superando y usted se siente seguro de lo que está haciendo. En mi desarrollo artístico, pues básicamente lo que me permitió fue ser muy disciplinado, aprovechar mucho el tiempo. Cada minuto que pasaba tenía que estar buscando otras fuentes, buscando otros elementos que vincular, saber una de las costumbres de cada región, saber hasta la comida, las expresiones, las coplas de las regiones, el significado de los términos que se utilizaban en cada parte.
Y entonces eso le va a uno enriqueciendo, lo va volviendo como más fluido todo su enfoque folclórico, y intenta uno siempre hacer lo mejor posible, ¿sí? Siempre intenta ser mejor y mejor y mejor y mejor. Y a veces el reto, pues encontraba unos grupos muy bien preparados. Entonces, por ejemplo, con mis estudiantes, normalmente mientras estaban en las presentaciones, ellos se sentaban al pie mío y lo que estábamos era visualizando el trabajo de los demás y tratar de aprender, ¿bien? Siempre, nunca decíamos vamos a ganar ni nada, sino vamos a aprender. Siempre vamos con ese criterio, a aprender, a aprender, a aprender y a mejorar. Y podemos criticar de pronto lo que... O sea, una cosa que me parecía, por ejemplo, los muchachos muy importante que aprendí, es que nunca discutieran porque alguien se haya equivocado, sino que intentaran ayudarle, mejorarle, hacer algo para taparle el error, porque a veces por el nerviosismo, por el entusiasmo se pierde algunos pasitos, pero la gente o el público no alcanza a detectar dónde está el error, pero uno que está metido en la estructura de la danza sabe efectivamente que de pronto alguien se equivocó, pero entonces le enseñé a ellos que no pelearan por eso, sino que colaboraran con la persona que haya equivocado para que lo mejorara la próxima vez. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.